bastante terribles. Para hablar ahora de otro tema de salud que también preocupa bastante, no solamente en Chile, sino que en el mundo, vamos a hablar del coronavirus, este virus que se ha propagado con bastante rapidez desde China hacia el mundo. Son 26 los pacientes que ya han fallecido por una neumonía vinculada al nuevo virus, que ya ha dejado 881 infectados en el país asiático. Además, ya está confirmado que el virus se transmite de humano a humano a través del tracto respiratorio y en caso de contactos estrechos. El número de ciudades cerradas por las autoridades de China ha aumentado a 13 durante esta jornada. Más de 40 millones de personas permanecerán así confinadas en sus localidades en un intento de limitar la propagación del brote de este peligroso virus. Para conversar acerca de este tema tenemos ya en estudio al doctor Iván Mendoza, secretario general del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico. Doctor Iván, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo veía, eso sí, antes de pasar el coronavirus, yo lo veía bastante queriendo, digamos, intervenir con este tema del Hospital Barros Luco. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto de este corte de luz? Sí, exacto. Gracias porque realmente yo pertenezco al Servicio de Salud Sur, que es donde está el Barros Luco. Yo soy del Exequiel González Cortés y quería decir primero lo más importante, que es la salud del paciente, del que fue sometido a una intervención neuroquirúrgica, que él tuvo que ser reoperado ayer. Efectivamente, la operación que se realizó, que dura más de 6 horas, que es lo habitual en una neurocirugía, presentó 2 cortes de luz en ese lapso de tiempo. Finalmente los colegas deciden hacer una neurocirugía con contención de daño nomás. No fue una cirugía terapéutica ni reparadora a la patología que esta persona tenía. Eso, para entender un poco mejor, doctor, eso significa que no pudieron extraer en la primera operación el tumor, sino que tuvieron que hacer contención de daño y después, de hecho, por lo que tengo entendido, tenían durante el primer corte decidieron que iban a cerrar, digamos, al paciente, y que mientras estaban haciendo esto volvió la luz, dijeron, bueno, vamos a seguir operando, y pues nuevamente se cortó la luz. Exactamente, eso fue lo que sucede. La neurocirugía se ocupa en microscopios para que el neurocirujano pueda operar. El microscopio queda sin luz, entonces no se puede operar y hacer una cirugía con los niveles de calidad que exige una cirugía de tanta complejidad como esa. Al mismo tiempo tampoco hubo electrobisturí para coagular las incisiones que se hacen ahí, y el paciente efectivamente se complica por esta falta de coagulación y una hemorragia que se tuvo que ser intervenida ayer. Y como decía el dirigente que recién entrevistaban, el paciente se encuentra grave en la UCI. Dentro pacientes, todos los pacientes neuroquirúrgicos se toman como graves, pero él ahora se encuentra en la UCI. Todavía no sabemos la evolución que va a tener y eso lo van a determinar el equipo neuroquirúrgico del Hospital Barros Luco. Quiero decir que esto no es algo puntual, y en eso concuerdo con lo que decía el dirigente. El Colegio Médico ha denunciado por más de 7 meses esta crisis que ha arrastrado, y que el ministro Mañalich, en un afán comunicacional distractivo desde nuestro punto, ha negado esta crisis. Nosotros decimos que no es algo puntual, que es algo que afecta al sistema de salud, y en eso no solamente no hemos quedado en la denuncia, sino también hemos propuesto reformas de financiamiento que son muy distintas a lo que están proponiendo en este momento el gobierno, que es una reforma solamente al sistema FONASA. Nosotros hablamos de una reforma completa que englobe a todo el país y que no sea discriminatoria ni por capacidad de pago, ni por carga de enfermedad, ni por género, y que sea, por cierto, incluida dentro de un derecho en la Constitución. Doctor, de hecho, el ministro Mañalich, además de decir que teníamos el mejor sistema de salud del mundo, se contrasta, cuestionado ayer por este corte de luz en el Barros Luco. Él dijo que había muchos hospitales que tenían mucho déficit y por ende tenían que ser reparados o tenían que ser atendidos con urgencia. Entonces, un poco como que se contradice el mismo ministro al respecto. Ustedes, con estas denuncias que han hecho, ¿qué respuesta les ha dado el ministerio? Bueno, el ministerio ha tenido una hegemonía comunicacional en su ministro. Él maneja todas las comunicaciones, al parecer, porque no conversa con nadie. Nosotros todo el rato hemos tratado de tender puentes con la autoridad para proponer, para generar mesas de trabajo en conjunto con los funcionarios de salud pública, en conjunto con las distintas agrupaciones de pacientes, que es como nosotros concebimos deben ser
desarrolladas las políticas públicas en el país. El ministro, vuelvo a insistir, en un afán comunicacional siempre trata de ocultar una crisis que a toda luz para el 80% de la población sí está en crisis del sistema, y nosotros hemos sido propositivos para eso. Para finalizar, quiero decir que en el Hospital Barros Luco hoy día ya se están anunciando sumarios por la filtración de la información que se ha entregado. Nosotros queremos decir tajantemente que vamos a defender a los colegas que con mucha capacidad de reacción y apegado a la ética, dejando en el centro al paciente, lograron hacer el menor daño al paciente, lograron poner la salud de nuestros pacientes por delante, y no vamos a permitir que se le amedrente bajo un problema que es de la autoridad y no de los funcionarios de la salud, que tuvieron un excelente actuar en esta crisis que estamos hablando hoy día. Para cerrar este tema, doctor, quería preguntarle si es que a los médicos que se están formando hoy en la universidad se les enseña a reaccionar bajo este tipo de escenarios. Bueno, las distintas mallas curriculares de las escuelas de medicina son, valga la redundancia, distintas. Yo no podría asegurar, yo estudié en dos universidades, la Universidad de Santiago, que es la que me formó como médico, y la Universidad de Chile, donde hice mi posgrado, y efectivamente te preparan en algunas circunstancias a trabajar, pero por sobre todo lo relevante acá es que uno debe, lo que te enseñan en la escuela de medicina es que uno debe procurar tener siempre al paciente en el centro y esto fue lo que hicieron el equipo médico del... Y eso es lo que hizo el equipo médico, por ende encontramos de una insensibilidad y poco apego a la norma ética, de que ahora más encima estén a todo el equipo de salud amedrentándolos, impidiéndolos hablar del tema, lo cual lo encontramos gravísimo. Bien, vamos a pasar al tema que nos atiene, el coronavirus. Derribemos algunos mitos, porque hay bastante susto respecto de este mortal virus. ¿Cuáles son los síntomas que tiene y por qué se está infectando tanta gente en China, al menos? Ya, primero decir que ocupar con tranquilidad el tema de mortal, no es tan así, porque la gente puede entrar en una psicosis. No, efectivamente los datos que arrojaron ayer en la declaración del comité de emergencia citado por la OMS en Ginebra y que nos hizo llegar, estamos hablando de que en ese tiempo, cuando ellos hacen esta reunión, que fue ayer, tenían 557 casos, de los cuales solo 17 habían muerto. Entonces tenemos alrededor de un 4, un 3% de mortalidad. No es un virus muy letal. Eso es lo primero. En términos, digamos, de números, ¿no? De números, exactamente. Entonces, dicho eso, es lo primero para decirle a la población que no es un virus de alta letalidad. Segundo, efectivamente se contagia de humano a humano, se sabe y se está investigando que al parecer la fuente originaria es animal en esta ciudad china, y el grado de ¿cómo se llama?, de infección que ha habido, y esa explosión de que ahora estamos hablando de 800 y tantos casos confirmados, se debe a que efectivamente hay un contagio de humano a humano que todavía se está siendo investigado, si es tanto por las gotitas de la respiración o por contacto con mano. Eso todavía no está claro, y eso lo dice el informe, no lo digo yo, lo dice el informe de la OMS, es por el cual se está planteando que sería tan contagioso. Es por esto mismo que usted nos decía respecto de la tasa de mortalidad, que la OMS decide no calificarlo como una pandemia. Efectivamente, no una pandemia. Lo que ellos hablan efectivamente es de una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Ese es como el efecto. Y ellos echan a dar una serie de medidas a nivel sanitario que implementa la OMS en los distintos países. Uno es eso, efectivamente, porque no es tan mortal. Otro también porque está bien contenido, y ellos se basan en las medidas que el gobierno chino le plantea a esta comisión, que posteriormente hace esta declaración, y ellos encuentran que están las medidas tomadas, que no es tan baja no es tan alta la letalidad del virus, y hasta el momento solamente pide las medidas que se toman en todos los países que tienen fronteras con resguardos sanitarios normales. No se está pidiendo ninguna medida extra a la que todos los países tienen cuando uno ingresa al territorio. Considerando esto, ¿qué tan preocupante es que se hayan encontrado otros casos? Por ejemplo, en Tailandia hay 2 casos, sí. Hay uno en Japón, hay varios en Latinoamérica también, hay uno en Estados Unidos, en México han encontrado, también en Colombia, en Brasil. Hay bastantes casos en otros países que no son China. Entonces, ¿qué tan preocupante es esta situación? Efectivamente, bueno, pensar que China es un país
gigante, que de hecho la ciudad Wuhan, que creo que... Wuhan, claro. Wuhan, que donde se origina solamente tiene 11 millones, es decir, son un poquito menos que nuestro país completo. Entonces... eso es relevante al momento de ver las cifras también. O sea, es un país, es una ciudad que tiene 11 millones de habitantes. Ahora, al mismo tiempo, China tiene harta movilidad por avión y eso de alguna forma hecho. El caso que alarmó esta semana en Estados Unidos, efectivamente fue un ciudadano que viajó desde esta ciudad china hasta Estados Unidos antes que se diera la alerta. Es los tiempos que vivimos globalizados, donde estamos todos conectados en un par de días de una ciudad, de una parte del globo a otra parte del globo. De hecho, una de las medidas que han tomado en China es cerrar algunas ciudades. Por ejemplo, en Wuhan son 11 millones de personas las que están confinadas todavía en esa ciudad, bastante cerca de una fecha que es bien importante para China y que maneja muchísimo cambio digamos que hay muchas personas que se mueven de ciudad a ciudad, hay muchos traslados. Entonces, se han cancelado bastantes celebraciones. ¿Por qué es necesario cancelar la movilidad dentro del país? Bueno, es por lo que hablamos al principio, hay una contaminación humano-humano, que todavía en el detalle no está tan bien especificado como decía al principio, pero en la medida que nosotros congregamos a personas, entiéndase un bus, un avión, en lugares donde no hay mucha movilidad aérea o recambio de aire, tienes mayor tendencia a contaminar y a contagiar personas que vienen enfermas a otras que no están enfermas. Eso es lo que se trata de evitar cuando hay grandes desplazamientos de personas en sistemas de transporte público, donde está el nicho pero ecológico perfecto para que este virus se propague. Por eso es evitable, y aquí yo no me quiero meter en las políticas públicas sanitarias de China, sino que estoy diciendo lo que se hace generalmente, en que es evitable que la gente vaya a transporte público. No estoy diciendo que en Chile, ojo, eso lo quiero dejar súper claro, de esto estamos hablando de China. Entonces, para dejar súper en claro ese punto, ¿el coronavirus tiene alguna posibilidad de llegar a Chile? ¿Estamos en riesgo? En la medida que la gente que está en China viaje para acá y sea asintomática en ese momento y llegue acá y empiece a ser sintomática, claro, o sea, todos estamos expuestos, pero con las medidas que se está implementando en China al parecer y en base a lo que dice la OMS, estarían tomándose las medidas adecuadas para poder evitar esa pandemia, como tú recién dijiste. Bien, agradecemos al doctor Iván Mendoza, secretario general del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, por habernos acompañado hoy y haber hecho un poco dilucidar qué es lo que está pasando con este coronavirus. Gracias a ti, gracias por el espacio. Solo decir que esperemos que el paciente que se encuentra en este momento en Barros Luco tenga la mejor de las recuperaciones y el equipo médico y el equipo de salud completo estará a la disposición de la familia y del por cierto. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Nosotros nos vamos a un breve corte y ya volvemos. La solución para